Los primeros disparos llegaron desde la cordillera occidental de la Sierra Madre, rompiendo el silencio de una madrugada que parecía destinada a permanecer en el olvido de los calendarios oficiales. Eran las 4:47 de la mañana cuando los habitantes de San Blas, Nayarit, escucharon un sonido que muchos veteranos de la región no habían oído en décadas, el estruendo metálico y sincronizado de ametralladoras calibre 50 montadas en aeronaves militares. Segundos después, una formación de luces cortó el cielo todavía oscuro, descendiendo en picada sobre las estribaciones boscosas que conectan la costa del Pacífico con las tierras altas del interior nayarita. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos cambiaría para siempre la percepción sobre los límites operativos de las fuerzas federales en México, y colocaría al entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el centro de una narrativa que hasta el día de hoy genera debates encendidos entre analistas de seguridad nacional, académicos y veteranos de inteligencia. Para comprender la magnitud de lo acontecido aquella madrugada de marzo del 2025, debemos retroceder exactamente 11 meses en el tiempo, hasta abril del 2024, cuando la Administración Federal Mexicana enfrentaba una de las crisis de seguridad más complejas y multifacéticas de su historia reciente. El país atravesaba entonces por una reconfiguración territorial del crimen organizado sin precedentes. La fragmentación de los grandes cárteles de principios de siglo había dado paso a una proliferación de células semiautónomas, estructuras criminales más pequeñas pero paradójicamente más violentas, que disputaban cada kilómetro de territorio con una ferocidad que recordaba a los peores años de la llamada guerra contra el narcotráfico. Nayarit, ese estado costero de poco más de 1 millón de habitantes, se había convertido en un punto de inflexión estratégico. Su geografía privilegiada, con acceso directo al Océano Pacífico y corredores naturales hacia Sinaloa, Jalisco y Durango, lo transformaba en un botín invaluable para cualquier organización criminal con ambiciones de control regional. Omar García Harfuch había llegado a la Secretaría de Seguridad con una reputación forjada en las calles de Ciudad de México, donde como jefe de la policía capitalina había sobrevivido a un atentado en junio del 2020 que casi le cuesta la vida. 3 escoltas murieron aquel día protegiéndolo mientras más de 400 disparos impactaban su camioneta blindada en plena avenida Paseo de la Reforma. Esa experiencia no solo había endurecido su determinación, sino que había reconfigurado completamente su comprensión sobre la naturaleza del enemigo al que enfrentaba. Harfuch no era un burócrata tradicional ni un militar de carrera, era un híbrido, un estratega que combinaba formación policial internacional con una comprensión casi antropológica de las estructuras criminales mexicanas. Había estudiado en la Universidad de Columbia, en París, en Tel Aviv. Conocía los protocolos antiterroristas israelíes, las tácticas de infiltración francesas, los modelos de inteligencia preventiva estadounidenses. Y ahora, desde su despacho en el búnker subterráneo del Complejo de Seguridad Nacional en Ciudad de México, coordinaba la respuesta federal a una amenaza que muchos consideraban inmanejable. El hombre conocido como el Barbas era, en muchos sentidos, la personificación del nuevo perfil criminal mexicano. Su nombre real permanece clasificado hasta el día de hoy en los expedientes de inteligencia, pero lo que sí sabemos es que representaba la tercera generación de operadores del narcotráfico en México. A diferencia de los capós tradicionales de los 80 y 90, obsesionados con ostentación y poder mediático, el Barbas era un fantasma operativo. No aparecía en fotografías públicas, no daba entrevistas a periodistas, no construía mansiones visibles ni coleccionaba animales exóticos. Su poder residía precisamente en su invisibilidad, en una red de lealtades tejida con disciplina militar y mantenida mediante una combinación de terror calculado y eficiencia logística. Los informes de inteligencia lo ubicaban como el cerebro operativo detrás de al menos 17 ataques coordinados contra instalaciones gubernamentales en el corredor Nayarit-Sinaloa durante el año anterior. Se le atribuía también la sofisticación de nuevas rutas marítimas de tráfico que utilizaban tecnología de navegación satelital robada, embarcaciones semisumergibles fabricadas en astilleros clandestinos en la selva, y sistemas de comunicación encriptada que desafiaban las capacidades de interceptación mexicanas. Los antecedentes directos de la Operación Tormenta Escarlata, como fue designada en los documentos internos, se remontan a una reunión clasificada que tuvo lugar el 16 de febrero del 2025 en las instalaciones del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, conocido coloquialmente como el Búnker. Esa tarde, García Harfuch convocó a un grupo reducido de oficiales de élite, el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, el director de Inteligencia Naval, 3 generales del Estado Mayor Presidencial y un puñado de analistas civiles especializados en geointeligencia y comunicaciones. En esa sala sin ventanas, iluminada únicamente por pantallas que proyectaban mapas satelitales y flujos de información en tiempo real, se presentó algo que cambiaría el curso de los acontecimientos. Un oficial de inteligencia naval, cuyo nombre permanece redactado en todos los documentos desclasificados, reveló que habían logrado infiltrar el círculo de comunicaciones de El Barbas a través de una operación de ingeniería social que había tomado 8 meses de preparación.
No habían hackeado sistemas ni interceptado señales mediante tecnología, habían hecho algo mucho más antiguo y efectivo, habían colocado a una persona dentro. Esta infiltración había producido un tesoro de información operativa, pero también un dilema temporal crítico. Según los datos recopilados, el Barbas planeaba consolidar su control sobre Nayarit mediante una operación de limpieza territorial que incluía la eliminación sistemática de líderes comunitarios, alcaldes rurales y cualquier figura de autoridad local que pudiera representar resistencia. El calendario de esta operación estaba programado para ejecutarse durante la primera semana de abril, aprovechando un periodo de cambios administrativos municipales que generaría vacíos de poder temporales. Pero había algo más inquietante en la inteligencia recopilada. El Barbas había detectado que existía una infiltración en su red, aunque no había identificado aún quién era el infiltrado ni qué nivel de información había sido comprometido. Esto significaba que la ventana de oportunidad para actuar se medía en días, quizás en horas, antes de que la fuente de inteligencia fuera eliminada y toda la red de comunicaciones del objetivo cambiara de protocolos. García Harfuch enfrentaba entonces una decisión que definiría no solo su legado sino potencialmente el futuro de la estrategia de seguridad mexicana. La doctrina tradicional hubiera dictado construir un caso sólido, coordinar arrestos múltiples, preparar evidencia judicial irrefutable. Pero la realidad operativa exigía velocidad sobre perfección, acción sobre proceso. Durante 3 días y 3 noches consecutivas, el secretario prácticamente vivió en el búnker, revisando cada variable, consultando con expertos legales sobre los límites constitucionales de una operación de fuerza, analizando precedentes históricos de intervenciones de alto impacto. Existía el caso de la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, la operación contra Joaquín Guzmán en Los Mochis en 2016, el cerco a Ovidio Guzmán en Culiacán en 2019 que terminó en retirada gubernamental. Cada uno de esos precedentes ofrecía lecciones, todas ellas complejas y a menudo contradictorias. Harfuch sabía que una operación de esta magnitud podría salvar cientos de vidas civiles si tenía éxito, o desestabilizar completamente la región si fracasaba. La llamada llegó a las 3 de la madrugada del 6 de marzo. Los historiadores que han tenido acceso parcial a los registros del centro de comando describen ese momento con precisión casi cinematográfica. García Harfuch estaba revisando por 5ª vez consecutiva los planes de vuelo de los helicópteros artillados cuando su teléfono seguro, una unidad de comunicación blindada que solo utilizaba el círculo más íntimo de Comando Federal, emitió su tono característico. Al otro lado de la línea estaba el general Alberto Sepúlveda Rojas, comandante de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, un veterano de operaciones especiales que había servido en prácticamente todos los puntos calientes del país durante los últimos 20 años. Su voz, normalmente calmada incluso bajo presión, contenía una urgencia que Harfuch reconoció de inmediato. «Tenemos confirmación visual», dijo Sepúlveda sin preámbulos ni saludos. 3 fuentes independientes, triangulación satelital verificada. El objetivo está en el complejo. Calculamos que tiene entre 40 y 60 elementos armados. Ventana de oportunidad estimada en 6 horas antes del amanecer completo. La conversación que siguió duró exactamente 17 minutos. No existen transcripciones oficiales, pero los testimonios reconstruidos de personal presente en ambos centros de comando coinciden en los puntos esenciales. Se autorizó el inicio de la operación Tormenta Escarlata con luz verde para uso de fuerza proporcional y discreción operativa total. El complejo al que se refería Sepúlveda era una estructura que la inteligencia federal había estado monitoreando durante meses mediante sobrevuelos de drones de largo alcance y análisis de patrones de actividad humana a través de sensores térmicos satelitales. Ubicado en una zona montañosa a 43 kilómetros al interior de San Blas, el emplazamiento había sido originalmente una instalación ganadera abandonada en los años 90, convertida posteriormente en un centro de operaciones fortificado que incluía almacenes, dormitorios, torres de vigilancia artesanales pero efectivas, y lo más preocupante, un helipuerto improvisado capaz de recibir aeronaves de tamaño mediano. Los analistas de geointeligencia habían documentado la llegada de vehículos blindados, camionetas artilladas con montajes de ametralladoras calibre 50, e incluso sistemas antiaéreos portátiles tipo Manpads de origen ruso o chino que habían aparecido en el mercado negro mexicano durante los últimos años. En otras palabras, no se trataba simplemente de un escondite, sino de una fortaleza rural diseñada para resistir asaltos convencionales. La fuerza de intervención se ensambló en absoluto secreto en la base aérea militar número 7 en Zapopan, Jalisco. 6 helicópteros de combate Mi-17, aeronaves rusas que México había adquirido años atrás y que habían sido modificadas extensamente por ingenieros mexicanos, fueron preparados durante la noche con configuraciones de combate que incluían ametralladoras montadas, sistemas de visión nocturna avanzada y blindaje adicional en áreas críticas. Cada helicóptero llevaría un equipo de 8 operadores de fuerzas especiales,
Hombres entrenados en las mejores escuelas tácticas del mundo, veteranos de operaciones en montaña, expertos en combate cercano y rescate en ambientes hostiles. El plan de ataque era conceptualmente simple pero técnicamente complejo. 3 helicópteros establecerían un perímetro aéreo creando zonas de supresión de fuego que impedirían cualquier escape o refuerzo, mientras los otros 3 ejecutarían inserciones tácticas en puntos estratégicos del complejo para captura o neutralización de objetivos prioritarios. Todo debía ejecutarse en 20 minutos, el tiempo estimado antes de que organizaciones criminales vecinas pudieran reaccionar con refuerzos propios. Los helicópteros despegaron a las 4:16 de la madrugada, volando bajo sobre el Océano Pacífico para evitar detección por radares civiles o sistemas de vigilancia del propio objetivo. Los pilotos navegaban casi a ras del agua, utilizando gafas de visión nocturna y siguiendo waypoints GPS programados con precisión milimétrica. El vuelo de aproximación tomó 31 minutos, durante los cuales las comunicaciones entre aeronaves se mantuvieron en absoluto silencio de radio, utilizando únicamente señales encriptadas de datos. Fue a las 4:47, exactamente como registran los logs de vuelo desclasificados, cuando la formación giró tierra adentro, ascendiendo rápidamente sobre la línea costera e internándose en las primeras estribaciones de la Sierra Madre Occidental. El terreno cambió dramáticamente en cuestión de minutos, de playas y manglares a selva densa, luego a bosques de pino y encino en elevaciones cada vez mayores, hasta alcanzar los valles montañosos donde se ubicaba el objetivo. Los vigilantes del complejo no tuvieron oportunidad de reacción organizada. Según testimonios posteriores de habitantes cercanos y análisis forense de la escena, los primeros disparos vinieron efectivamente desde arriba, desde helicópteros que emergieron sobre las crestas montañosas con el sol todavía oculto en el horizonte, convirtiendo el cielo en un lienzo de azules profundos y naranjas incipientes. Las ametralladoras de los Mi-17 abrieron fuego simultáneamente sobre las torres de vigilancia y posiciones fortificadas que habían sido identificadas en el reconocimiento previo. El sonido era ensordecedor, un estruendo continuo que resonaba entre las montañas multiplicado por los ecos naturales del terreno. Trazadores luminosos cortaban la oscuridad en líneas de fuego que parecían conectar el cielo con la tierra, mientras explosiones secundarias comenzaban a iluminar el complejo cuando el fuego impactaba almacenes que contenían combustible y municiones. Los ocupantes del complejo respondieron con fuego propio, lanzando hacia el cielo ráfagas de rifles automáticos y ametralladoras montadas en vehículos, pero la ventaja táctica de la altura y la movilidad aérea era abrumadora. Los 3 helicópteros de inserción descendieron en formación triangular alrededor del perímetro del complejo, cada uno desplegando su equipo de operadores mediante rapel rápido, una técnica que permite descender de aeronaves en movimiento en cuestión de segundos. Los hombres tocaban tierra ya disparando, moviéndose en tándem de 2 y 3, cubriendo ángulos muertos, avanzando de cobertura en cobertura con una precisión que solo puede lograrse mediante años de entrenamiento conjunto. Las cámaras montadas en los cascos de los operadores capturaron imágenes que permanecen clasificadas pero que, según quienes las han visto, muestran un combate de intensidad extraordinaria desarrollándose en espacios confinados entre edificaciones, vehículos abandonados y vegetación densa. El objetivo primario era localizar y neutralizar a El Barbas, pero la resistencia era más organizada de lo anticipado. Sicarios atrincherados en posiciones preparadas mantenían líneas de fuego efectivas, obligando a los operadores federales a avanzar metro a metro. Fue en el minuto 12 de la operación cuando ocurrió el primer giro significativo. Un equipo de operadores había logrado acceder a lo que parecía ser el edificio de comando central, una estructura de 2 pisos construida con concreto reforzado que destacaba arquitectónicamente del resto del complejo. Al penetrar el perímetro exterior mediante cargas explosivas de entrada, encontraron una resistencia particularmente feroz en el interior, 6 sicarios defendiendo un pasillo estrecho con ametralladoras y granadas de fragmentación. El intercambio de fuego resultó en la muerte de 4 de esos sicarios y heridas menores en 2 operadores federales. Pero al finalmente asegurar el segundo piso, donde la inteligencia sugería que el Barbas establecía su centro de operaciones cuando visitaba el complejo, encontraron algo inesperado: el lugar estaba vacío. No completamente abandonado, las señales de ocupación reciente eran obvias: tazas de café todavía tibias, computadoras portátiles encendidas con pantallas mostrando mapas y mensajes encriptados, documentos esparcidos sobre mesas, pero ningún objetivo de alto valor presente. La comunicación de este hallazgo al comando generó segundos de silencio tenso en las frecuencias de radio. Arfuch, monitoreando desde Ciudad de México con retraso de apenas 5 segundos en las transmisiones satelitales, enfrentaba ahora una decisión en tiempo real: abortar la operación bajo la premisa de que el objetivo principal no estaba presente, o continuar para asegurar el complejo y capturar los elementos armados restantes. Su decisión fue inmediata y clara: continuar hasta neutralización completa. La lógica era sólida: incluso si el Barbas no estaba físicamente presente,
desmantelar su principal base operativa en Nayarit representaba un golpe estratégico significativo, y los individuos armados defendiendo el complejo eran en sí mismos objetivos legítimos de alto valor. Los 3 helicópteros de perímetro ajustaron sus patrones de fuego para crear corredores de escape controlados, forzando a los sicarios restantes hacia zonas donde los equipos de tierra podían enfrentarlos con ventaja táctica. Lo que siguió en los 8 minutos subsecuentes fue descrito por veteranos militares como una de las secuencias de combate más intensas jamás ejecutadas por fuerzas mexicanas en territorio nacional. Los sicarios, comprendiendo que no había escape posible, optaron por resistencia hasta el final, una decisión que probablemente estaba dictada tanto por desesperación como por el conocimiento de que ser capturado implicaba destinos potencialmente peores que la muerte en combate. Edificio tras edificio fue despejado mediante tácticas de entrada forzada, granadas aturdidoras, fuego coordinado desde múltiples ángulos. Algunos sicarios intentaron escapar hacia la vegetación circundante, solo para ser interceptados por los helicópteros de perímetro que mantenían líneas de fuego sobre las rutas de escape. Otros se atrincheraron en posiciones fortificadas que tuvieron que ser neutralizadas mediante fuego sostenido de las ametralladoras aéreas. La precisión de los pilotos era extraordinaria, logrando impactar objetivos específicos sin dañar estructuras que podían contener evidencia crucial, o peor aún, civiles que pudieran estar retenidos en el complejo. A las 5:07 de la mañana, exactamente 20 minutos después del inicio del asalto, el comandante de la Fuerza de Tierra transmitió la señal que Arfuch esperaba: complejo asegurado, resistencia neutralizada, procediendo a aseguramiento forense. El silencio que siguió al cese del fuego fue, según todos los relatos, casi sobrenatural. Donde minutos antes reinaba el caos sonoro del combate, ahora solo quedaba el eco lejano de los rotores de helicópteros, el crepitar de incendios menores en vehículos destrozados, y el sonido de operadores moviéndose metódicamente a través de las estructuras asegurando cada espacio. El conteo preliminar de bajas en el lado criminal era devastador: 47 sicarios abatidos durante el combate, 3 heridos graves que recibieron atención médica inmediata antes de ser evacuados bajo custodia, y una cantidad significativa de armamento incautado que incluía más de 120 rifles de asalto, 53 pistolas de diversos calibres, 18 ametralladoras pesadas, 23 lanzagranadas, y lo más preocupante, 2 sistemas de misiles tierra-aire portátiles. MANPADS completos con 6 proyectiles. Del lado federal, 2 operadores habían recibido heridas de metralla clasificadas como menores, tratables en campo, y uno de los helicópteros presentaba daños superficiales por impactos de bala que no comprometían su capacidad de vuelo. Pero la pregunta que dominaba el centro de comando era obvia: ¿dónde estaba el Barbas? El análisis forense inmediato del edificio de comando reveló algo que complicaba dramáticamente la narrativa: el objetivo había estado presente en el complejo hasta aproximadamente 2 horas antes del asalto. Registros de videovigilancia internos recuperados de sistemas que no habían sido destruidos en el combate mostraban su presencia hasta las 2:43 de la madrugada. Algo lo había alertado, alguna señal o información que no podían determinar inmediatamente, llevándolo a evacuar el complejo con un pequeño grupo de seguridad personal justo horas antes de que las fuerzas federales atacaran. Esta revelación generó una investigación interna inmediata sobre posibles filtraciones de información operativa, aunque análisis posteriores sugirieron explicaciones alternativas. La propia red de inteligencia criminal de El Barbas era extraordinariamente sofisticada, capaz de detectar patrones de actividad militar inusual, movimientos de helicópteros, cambios en comunicaciones encriptadas que pudieran indicar preparativos de operación. García Arfuch recibió la noticia de la ausencia del objetivo principal con una ecuanimidad que sorprendió a quienes lo rodeaban en el búnker. Según relatos de personal presente, su respuesta fue analítica antes que emocional: hemos eliminado su capacidad operativa en Nayarit. Hemos capturado inteligencia invaluable. Hemos enviado un mensaje inequívoco. El objetivo se moverá, cometerá errores, y lo encontraremos. Esta perspectiva demostraba una comprensión estratégica más amplia. La operación Tormenta Escarlata no era únicamente sobre capturar a un individuo, era sobre demostrar capacidad, sobre mostrar que las fuerzas federales podían ejecutar operaciones de precisión quirúrgica contra blancos fortificados en terreno hostil, sobre alterar fundamentalmente el cálculo de riesgo que organizaciones criminales hacían respecto a la posibilidad de crear fortalezas territoriales. En ese sentido, incluso sin la captura de El Barbas, la operación representaba un éxito táctico y estratégico significativo. Las horas inmediatamente posteriores a la operación fueron un ejercicio de control de información y gestión de narrativa que reveló el nivel de sofisticación del equipo de Arfuch. Antes de que el sol saliera completamente sobre Nayarit, equipos forenses estaban ya documentando meticulosamente cada aspecto del complejo asegurado. Fotógrafos especializados capturaban miles de imágenes, técnicos digitales clonaban discos duros y dispositivos de almacenamiento, expertos en balística catalogaban cada arma recuperada,
analistas de inteligencia revisaban documentos físicos y digitales buscando redes de contactos, rutas de tráfico, estructuras financieras. Simultáneamente, elementos de seguridad perimetral establecían un cordón de varios kilómetros alrededor del sitio para prevenir que medios de comunicación o curiosos accedieran antes de que el gobierno estuviera listo para revelar la información en sus propios términos. La primera declaración oficial llegó a las 9 de la mañana, una escueta nota de prensa emitida por la Secretaría de Seguridad que confirmaba una operación de alto impacto contra estructuras criminales en Nayarit sin ofrecer detalles específicos sobre bajas, tácticas utilizadas o identidad de objetivos buscados. La conferencia de prensa completa se programó para las 6 de la tarde de ese mismo día, permitiendo suficiente tiempo para que Harfuch y su equipo prepararan una narrativa coherente respaldada por evidencia visual y datos verificables. Cuando el secretario apareció ante las cámaras en el salón de prensa de Palacio Nacional, presentó lo que muchos analistas considerarían posteriormente como un masterclass en comunicación de operaciones de seguridad. Comenzó contextualizando la operación dentro de una estrategia más amplia de desmantelamiento de capacidades criminales, evitando personalizarla excesivamente en la figura de El Barbas para no crear una narrativa de fracaso por su no captura. Mostró fotografías aéreas del complejo antes y después del asalto, revelando la escala de la fortificación que había sido neutralizada. Presentó muestras del armamento incautado, enfatizando particularmente los sistemas antiaéreos que representaban una amenaza no solo para fuerzas de seguridad sino potencialmente para aviación civil. Y finalmente, reveló un número, 50 sicarios entre abatidos y capturados, la cifra más alta en una operación única desde hacía más de una década. Pero esa cifra generó inmediatamente controversia. Organizaciones de derechos humanos, periodistas investigativos y académicos especializados en seguridad comenzaron a plantear preguntas incómodas sobre proporcionalidad, debido proceso y la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales. ¿Cómo era posible que de 50 personas solo 3 sobrevivieran? ¿Los sicarios habían recibido oportunidad de rendirse? ¿Existían protocolos claros de escalamiento de fuerza? Harfuch anticipaba estas preguntas y respondió con documentación exhaustiva, videos de cámaras corporales de operadores mostrando resistencia armada activa, grabaciones de audio donde comandantes de campo emitían llamados de rendición que fueron respondidos con fuego. Análisis forense de balística demostrando que prácticamente todos los sicarios abatidos habían disparado sus armas durante el enfrentamiento. La presentación era convincente, aunque críticos señalaban que el gobierno controlaba totalmente la narrativa al ser la única fuente de evidencia. La reacción del crimen organizado a la Operación Tormenta Escarlata fue rápida y reveladora de estructuras de poder que permanecían ocultas. Durante las semanas siguientes al asalto, analistas de inteligencia detectaron un incremento dramático en comunicaciones encriptadas entre células criminales en todo el corredor del Pacífico mexicano. Narcomensajes, esas declaraciones públicas mediante mantas y videos que organizaciones criminales utilizan para comunicarse entre sí y con el público, aparecieron en diversas ciudades con mensajes contradictorios, algunos condenando la operación como masacre gubernamental, otros sorprendentemente silenciosos sobre el tema. Ese silencio interpretado por analistas como señal de que ciertas organizaciones preferían que el asunto no recibiera más atención. Pero lo más significativo fue la movilidad que se detectó en liderazgos. El Barbas había desaparecido completamente del radar de inteligencia durante 4 días completos después de la operación, reapareciendo finalmente en comunicaciones interceptadas desde una ubicación que sorprendió a todos, la Ciudad de México misma, sugiriendo una audacia o desesperación que complicaba los perfiles psicológicos que analistas habían construido sobre él. García Harfuch pasó las siguientes semanas en un torbellino de reuniones clasificadas con el Gabinete de Seguridad, sesiones informativas con legisladores del Congreso que demandaban explicaciones sobre el uso de fuerza, y comparecencias ante comisiones de derechos humanos que investigaban la proporcionalidad de la operación. En cada instancia, mantuvo una postura consistente: la operación había sido legal, proporcional y necesaria para desmantelar una amenaza criminal de magnitud extraordinaria. Presentó inteligencia desclasificada que documentaba planes del grupo criminal para ejecutar ataques contra autoridades locales, emboscadas contra convoys militares, e incluso atentar contra infraestructura crítica como plantas de tratamiento de agua y subestaciones eléctricas para generar caos que facilitara consolidación territorial. Esta inteligencia, obtenida de los dispositivos y documentos capturados en el complejo, pintaba un cuadro de amenaza mucho más grave de lo que incluso el gobierno había revelado públicamente inicialmente. Algunas voces críticas se suavizaron al confrontar esta evidencia, mientras otras argumentaban que precisamente esa gravedad debió haber justificado operaciones de captura más que de eliminación. El análisis histórico de la Operación Tormenta Escarlata requiere contextualizarla dentro de la larga y compleja historia de México con el crimen organizado y las respuestas del Estado mexicano. En muchos sentidos,
Esta operación representaba un punto de inflexión en una conversación nacional que se había extendido por décadas sobre los límites aceptables de la fuerza estatal. Desde la militarización de la lucha antidrogas en el sexenio de Felipe Calderón, que comenzó en diciembre del 2006 con el despliegue de miles de soldados a las calles, México había oscilado entre estrategias de confrontación directa y aproximaciones más enfocadas en causas estructurales de la criminalidad. La administración de Enrique Peña Nieto había intentado bajar el perfil de la violencia reduciendo enfrentamientos directos, con resultados mixtos que incluyeron la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había propuesto un enfoque de abrazos, no balazos, priorizando programas sociales sobre operaciones militares, aunque la realidad en terreno había forzado continuidad de tácticas de fuerza en muchas regiones. Arfuch, heredero de todas estas experiencias, parecía estar articulando una síntesis, uso de fuerza altamente focalizado y técnicamente sofisticado contra objetivos de alto valor, combinado con esfuerzos paralelos de fortalecimiento institucional y atención a causas raíz. Comparaciones internacionales también ofrecían marcos interpretativos valiosos. La operación guardaba similitudes conceptuales con operaciones antiterroristas ejecutadas por Estados Unidos en Medio Oriente, como los ataques de fuerzas especiales contra objetivos de alto valor en Afganistán o Irak. Compartía elementos con operaciones israelíes contra estructuras de Hamas o Hezbollah, donde fuerzas especiales combinadas con poder aéreo neutralizaban amenazas en terrenos urbanos o semiurbanos densamente poblados. Incluso había ecos de operaciones colombianas contra las FARC y carteles de droga en los años 90 y 2000, donde el gobierno de ese país había desarrollado capacidades de asalto aéreo extraordinariamente efectivas. Pero México no era ninguno de esos contextos. No enfrentaba grupos terroristas con ideologías políticas definidas, sino organizaciones criminales motivadas por lucro. No operaba en territorios técnicamente ocupados o zonas de guerra declaradas, sino en